está grabando. Entonces vamos a ver mediciones indirectas y vamos a comenzar con evasión de obstáculos, que sería mediciones indirectas de distancias lineales. Como les decía, tenemos que medir la línea AF y en el medio se nos presenta un obstáculo que puede ser un árbol, ¿sí? O por ejemplo una laguna o un estanque por el cual no podemos estirar la cinta, ¿sí? En el caso que tengamos cinta puede ser un estanque, un árbol, y en el caso de que tengamos una estación total que podamos pasar por arriba de una laguna o lo que sea, si fuera un árbol ahí también nos complicaría, porque el láser puede pasar por arriba de una laguna pero no a través del árbol, así que ahí tendríamos la misma complicación. La idea es medir la distancia AF y el tramo que nosotros tenemos inconveniente es el tramo BE, ¿sí? Entonces lo que hacemos es en un punto B que nosotros determinamos, ¿sí?, antes del obstáculo, replanteamos 90 grados y a una distancia también que nosotros consideremos que ya no nos afecta el obstáculo, colocamos un punto C, luego estacionado en el punto C miramos el punto B, replanteamos nuevamente 90 grados a una distancia que ella supere el obstáculo, plantamos un punto B, un punto D, ahí nuevamente replanteamos 90 grados y acá tiramos en este caso tenemos que tirar la misma distancia que tiramos en BC, ¿sí? La distancia DE va a ser la misma distancia que BC. A esa misma distancia colocamos un punto y en ese punto E replanteamos nuevamente 90 grados y seguimos midiendo lo que nos falta, que va a ser el segmento EF, ¿sí? Como BC es igual a DE, entonces CD va a ser paralelo a BE, ¿sí? Van a medir lo mismo, entonces nuestro segmento completo AF, ¿sí?, que acá está mal, acá sería AF, ¿sí? AF es igual a AB más CD más EF, ¿sí? Así completamos toda la distancia. Acá en este caso, como tenemos que replantear 90 grados, se podría hacer con una escuadra pentaprisma, ¿sí?, o con un teodolito. Con cualquiera de los dos instrumentos se puede hacer esto de replantear un ángulo de 90 grados. Ahora, en el siguiente ejemplo también se puede hacer lo mismo obstáculo, se puede evadir, pero con ángulos de 45 grados. Elegimos un punto B sobre la línea, ¿sí?, a una distancia de A que nosotros elijamos. Ahí vamos a replantear un ángulo de 45 grados, ¿sí? Fíjense, el ángulo de 45 grados es respecto a E, o sea, el ángulo sería BE, BC, ese sería el ángulo de 45 grados. En el caso que podamos ver el punto E, si nosotros tenemos un árbol y no podemos ver el punto E, entonces deberíamos replantear este ángulo, que sería 180, 180 menos 45, ¿sí? Miramos al punto A, estamos estacionados en el punto B, miramos al punto A y replanteamos 180 menos 45 y ahí vamos a estar mirando al punto C. En el punto C
vamos a estacionarnos, vamos a mirar el punto B, ¿sí? Y vamos a replantear 90 grados, ¿sí? No, perdón, 45, a ver, 90, sí, 90 grados. Vamos a replantear 90 grados y vamos a mirar el punto D, ¿sí? Vamos a tirar la misma distancia que medimos en el punto BC. La distancia la pusimos nosotros, ¿sí? Ahora cuando replanteemos los 90 grados en el punto C, vamos a tirar la misma distancia que elegimos para BC, ¿sí? Y estando en el punto D, vamos a mirar el punto C y replantear nuevamente 90 menos 45, ¿sí? 180, perdón, menos 45, y ahí vamos a estar mirando al punto E. Espera, David, una Sí. aclaración respecto a este procedimiento. Así como él está hablando de replantear un ángulo de 180 menos 45 viniendo desde A, también yo puedo hacer lo mismo viniendo desde E sin necesidad de haber encontrado todavía el punto C. Es decir, replantear la dirección en la que debería ir D y replantear la dirección, o sea, desde B y desde D, y ahí encontrar el punto de intersección que debería ser C, 90 grados. Si cuando se replantea la dirección BC, porque no tengo la ubicación del punto C, dirección DC, cuando se cortan esas dos líneas, no forma 90 grados, alguno de los dos ángulos anteriores no están formando 45 grados. Entonces tengo que verificar ese replanteo. Es decir, yo puedo venir solamente en una dirección viniendo desde A, B, y después continuar, o puedo hacerlo de los dos lados para encontrar el punto C. Es decir, marcar dónde estaría el punto B y el punto D y partir a la unión para encontrar el C. No sé si entendí el planteo. Últimamente estoy media rebuscada con las palabras. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, una vez que tenemos, ahí formamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Y tenemos de datos BC y CD, ¿sí? Y ocupando el teorema de Pitágoras, BD al cuadrado es igual a BC al cuadrado más CD al cuadrado. ¿Sí? Despejamos BD, que es lo que nuestra incógnita, y ahí tenemos que la distancia AE va a ser la suma del segmento AB más BD más DE. ¿Sí? Vamos a otro caso. En este caso es replanteando ángulos de 60 grados. ¿Sí? Estamos en la misma situación. Una vez que llegamos al punto B, replanteamos un ángulo de 60 grados, o sea, un ángulo teniendo en cuenta cuál sería nuestro triángulo, ¿no? Acá sería 60 grados, y en el caso de que no podamos mirar hacia el punto E y estemos mirando al punto A, tendríamos que replantear este ángulo, que sería 180 menos 60, ¿sí? Ahí también elegimos ahí elegimos una distancia que sea superior, o sea, estimamos lo que va a ser la distancia BD y hacemos una distancia más larga, ¿sí? O si no hacemos, en este caso se puede hacer, estimamos una distancia más larga de lo que va a ser BD, ¿sí? Porque si nosotros elegimos una distancia más corta, por ejemplo, si nosotros elegimos una distancia acá un poquito más corta, cuando replanteemos los 60 grados estando en el punto C,
el punto D nos va a caer todavía dentro de nuestro obstáculo, ¿sí? Porque en este caso vamos a estar replanteando un triángulo equilátero y todos los lados van a ser iguales. Entonces nuestros lados tienen que ser más largos que el obstáculo que nosotros queremos evadir. Entonces estimamos o calculamos aproximadamente cuánto puede medir nuestro obstáculo, y la distancia BC tiene que ser más larga que nuestro obstáculo. Una vez que estamos en el punto C, mirando el punto B, replanteamos un ángulo de 60 grados y vamos a estar mirando el punto D. A la misma distancia que BC, replanteamos el punto D. Entonces al final nos va a quedar un triángulo equilátero en el que BC va a ser igual a CD y va a ser igual a BD, ¿sí? Como dice acá. Entonces ahí ya no tenemos que calcular BD porque es igual a la distancia que nosotros estuvimos replanteando, y la distancia de AE va a ser igual a la suma de los segmentos AB, BD y DE. Ahora lo hacemos pero con un ángulo cualquiera, ¿sí? Estamos en el mismo escenario, estamos en el punto B, pero replanteamos un punto, un ángulo cualquiera acá en B, ¿sí? Tiramos una distancia A, ¿sí? Que cuando nos paremos en el punto C, esto también, o sea, esto tienen que tener en cuenta en el momento que se hace. Fíjense, nosotros vamos y nos paramos en el punto C, y si en el punto C vemos que a 90 grados todavía vamos a estar chocando, o sea, si nos paramos en el punto C provisorio que vamos a poner, miramos el punto B y replanteamos aproximadamente unos 90 grados y vemos que todavía estamos por caer en el obstáculo, entonces tenemos que elegir una distancia A más larga, ¿sí? Cosa de que cuando nosotros estemos en el punto C y replanteemos 90 grados, ya estemos cayendo fuera del obstáculo que queremos evadir. Entonces primero replanteamos un ángulo alfa cualquiera a una distancia conveniente, replanteamos un punto C, mirando con ese punto C, mirando al punto B, replanteamos un ángulo de 90 grados. Y ahí con esos dos con esos datos, a ver, con el dato alfa y el dato de 90 grados calculamos el lado C, ¿sí? Y con nuestro dato alfa y el lado A calculamos la distancia B esta distancia B, ¿sí? Acá con estas dos fórmulas. Entonces tenemos, al calcular B, tenemos la distancia en la que vamos a posicionar el punto D,
para seguir midiendo, y también tenemos calculado la magnitud C, que nos va a servir para medir la longitud total. Entonces el segmento AE va a ser igual a AB más BD más DE. Eso sería lo que para distancias lineales. Después vamos a también tener que medir indirectamente ángulos. Medición indirecta de ángulos. Este puede ser un caso que nosotros, por ejemplo, esto puede ser un campo, este sería el alambrado, viene y un vértice cae en una laguna, ¿sí? Tenemos que medir el ángulo de este vértice, pero por estar en la laguna no podemos estacionarnos ahí con el teodolito. Entonces, pero supongamos que pudimos llegar ahí, pudimos poner un jalón acá o que se ve bien claramente el poste esquinero, porque pudimos poner un jalón. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos estacionamos en B, ¿sí? Miramos el punto E, que está en la laguna, y un ayudante va con un jalón y en una distancia también conveniente entre el punto B y el punto E, donde podamos estacionarnos, nosotros le marcamos dónde poner el jalón para que esté dentro de la línea EB, ¿sí? Nosotros con el teodolito le damos la línea a nuestro ayudante y él coloca un jalón que esté entre la línea EB. De la misma forma, en A nos estacionamos y también le damos línea a un ayudante y pone un jalón para que quede en la línea AE. ¿Sí? Una vez que marcamos esos dos puntos, ahí llevamos nuestro instrumento, nos posicionamos en el punto 2, ¿sí? Visamos el punto B y después visamos el punto P1. Entonces medimos lo que sería el ángulo beta, no, el ángulo se me fue la cabeza, qué ángulo tenemos ahí, este ángulo, y Gamma. Sí, puede 180 menos gamma. Puede ser, si no, se me nubló. Y sí. Y después entonces el ángulo que nos interesa a nosotros es el epsilon. Para calcular epsilon hacemos 180 menos gamma, ¿sí? Y anotamos guardamos este valor epsilon. Del mismo modo, estacionamos en el punto P1, ¿sí? Miramos el punto A, después miramos el punto P2 y calculamos el ángulo beta, ¿sí? Y ahí de la misma forma calculamos delta, ¿sí? 180 menos beta va a ser igual a delta. Y lo que hicimos ahí fue formar un triángulo y medimos dos de sus lados, dos de sus ángulos, perdón. Entonces la condición del
los ángulos internos de un triángulo, nos dice que la suma de todos los ángulos es igual a 180. Entonces hacemos 180 menos delta menos epsilon, va a ser igual a nuestro ángulo alfa, que es el que nos interesaba medir. ¿Sí? Entonces nosotros con el teodolito y con la cinta y usando la trigonometría es como siempre tenemos que amañarnos, por así decirlo, para conseguir medir cualquier magnitud que nos indirectamente que nos falte, siempre tratando de ocupar como siempre, ¿no? Cuando uno hace todo, cuando uno cursa, siempre sabe que se tiene que basar en datos para ir calculando, para tener menos errores, para restar menos errores, ¿sí? Entonces siempre tratando de basarse en la mayor cantidad de datos posibles, no empezar a medir una distancia indirectamente y después calcular todo de forma indirecta con datos calculados, siempre tratando de tener la mayor cantidad de datos confiables, y en base a esos datos confiables conseguir el valor indirectamente, pero cuando no se puede, pero siempre teniendo en cuenta eso. Ahora otra forma de medir ángulos indirectamente es por medio de paralelas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, supongamos que a nosotros nos interesa medir el ángulo alfa, no salió. Y por X motivo no podemos estacionarnos acá, entonces, porque ahí no sé, por ahí puede haber un poste esquinero, no nos podemos estacionar en el poste esquinero, entonces lo que tenemos que hacer es trazar paralelas a estas dos líneas y medir el ángulo entre esas dos paralelas. O sea, fíjense, una forma podría ser, suponiendo acá tenemos un poste esquinero, ¿sí? Tenemos un poste esquinero que por eso no nos podemos estacionar. Acá tenemos otro poste esquinero que nos va a servir para alinear, y acá también. O sea, las líneas están definidas, pero no podemos estacionarnos en el punto exacto. Entonces, una forma de tirar paralelas acá sería o estacionando, primero alineándonos entre estos dos jalones, ¿sí? Con un operario en los extremos y uno en el medio con los jalones moviéndose y alineándose, y una vez que se alinea, estacionar el teodolito, mirar a un punto, replantear 90 grados y después volver a estacionarse en otro punto, siempre dentro de la línea, replantear 90 grados, y así marcamos dos puntos en esta. O sea, marcamos un punto y marcamos otro punto. Uniendo estos dos puntos vamos a tener lo que sería la paralela replanteando 90 grados y tirando la misma distancia A, ¿sí? Acá en el primer punto que nos estacionamos, replanteamos 90 grados y tiramos la misma distancia A que en el segundo punto. Ahí tendríamos dos puntos, uniendo esos dos puntos tendríamos la línea paralela a la que queremos medir. Pero, por ejemplo, también se puede usar escuadras pentaprisma, que sería más rápido, no tendríamos que estar estacionando el instrumento, nivelando el instrumento para replantear los 90 grados, ¿sí? Solamente con la escuadra pentaprisma nos vamos a mover
sobre la línea. Una vez que estemos alineados con la misma escuadra vamos a estar viendo la dirección de 90 grados, y con un ayudante y con una cinta vamos a poder replantear este punto a 90 grados y a una distancia A fija. Entonces con un pentaprisma sería más rápido que estar estacionando dos veces con el instrumento replanteando 90 grados, y acá tendríamos que volver a hacer lo mismo para obtener esta línea, ¿sí? De la misma forma marcamos dos puntos a una distancia B. Esta distancia no es necesario que sea la misma que A, ¿sí? Solamente que tiene que ser constante en estos dos puntos de arriba, ¿sí? Para que esta línea sea paralela a la línea que nos interesa a nosotros. Una vez que tenemos los dos puntos, trazamos la línea, prolongamos esas dos líneas, ¿sí? Y la intersección de las dos líneas nos va a dar el punto E' sobre el que podemos estacionarnos. ¿Cómo podemos prolongar estas líneas? Por ejemplo, acá teníamos los dos jalones iniciales que nosotros replanteamos, y con esos dos jalones podemos alinear un tercero por acá, entonces ese tercero nos sirve para estirar la cinta, ¿sí? Entonces, estirando la cinta entre estos tres jalones sabemos que están en la misma línea, y de la misma forma con la línea que viene de arriba, con un tercer jalón nos sirve para estirar la línea, y de esa forma ahí obtenemos la intersección de las dos líneas que estábamos replanteando. Ahí recién obtenemos el punto E', y en ese punto nos podemos estacionar, y si miramos nos estacionamos en E', ¿sí? Nos estacionamos en E', y ahí podemos mirar a este jalón amarillo. Jalón amarillo no existe, bueno, este jalón que está acá arriba, y después al jalón que está acá abajo, y midiendo este ángulo va a ser el mismo que el alfa original que nosotros queríamos medir. Eso en el caso que querramos hacer medir el mismo ángulo y replanteamos las paralelas adentro, ¿sí? En el interior del ángulo. También se puede hacer lo mismo, pero replanteando la paralela en el exterior, ¿sí? Por afuera del ángulo. Todo depende de lo que tengamos en el terreno y si nos permite hacer una u otra de las operaciones. También es posible hacerlo replanteando una sola paralela, ¿sí? Replanteamos una sola paralela y medimos el mismo ángulo. Y acá lo mismo, replanteando una sola de las líneas también se puede hacer para medir el ángulo. Todo depende, ya les digo, de los obstáculos que tengan que sortear en ese momento. Otra de las formas que, bueno, por ejemplo este es el ejemplo de las paralelas, ¿sí? El punto rojo es el punto original y trazo una paralela hacia afuera, ¿sí? Fíjense que en este caso uso la misma distancia, B de 50 centímetros y acá el A también de 50 centímetros, pero no es necesario que sean la misma distancia, siempre que entre las dos A sean iguales y las dos B sean iguales.
Este es un ejemplo acá numérico, por ejemplo, se estacionó en el punto E, ¿sí? Visual punto A, con círculo izquierda, con círculo derecha, después obtuvo la línea la lectura verdadera, visual punto B, lectura con círculo izquierda, lectura con círculo a la derecha, obtuvo la lectura verdadera y hizo la resta y obtuvo el ángulo alfa, ¿sí? La resta de las lecturas verdaderas y obtuvo el ángulo alfa. Fíjense acá, en este caso no sé por qué el que hizo este grafiquito tomó como lecturas verdaderas la del círculo izquierdo. Fíjense, nosotros generalmente, fíjense que la lectura verdadera le dio 173 grados, ¿sí? 40 minutos. Y la lectura verdadera del ángulo B, de la dirección B, le dio 162, que es el mismo valor que tiene el círculo a la derecha. En este caso no pasa nada porque es el mismo ángulo, pero es una diferencia nomás por si después reven este video. Nosotros generalmente lo que hacemos es tomar el círculo, la lectura directa, que sería con círculo a la izquierda, como la de la que hallamos la lectura verdadera, ¿sí? Entonces a nosotros la lectura verdadera nos quedaría similar a estos valores, ¿sí? No pasa nada si hacen de esta forma. Lo que pasa es que todo es cuestión de que siempre usen el mismo sistema. O sea, nosotros siempre usamos el mismo sistema de obtener la lectura verdadera del círculo a la izquierda, ¿sí? En cambio, si ustedes van mezclando círculo a la izquierda, círculo a la derecha, después se hace todo un matete, como diría, y puede haber confusiones. Entonces, por convención, siempre el círculo a la izquierda es la lectura directa y de ese es el que se obtiene la lectura verdadera, ¿sí? Va a ser diferente a como está planteado acá en este caso. El ángulo final no va a dar lo mismo, pero está planteado diferente, y si se mezclan los criterios se pueden tener errores. No errores, sino obtener ángulos que no son el que ustedes buscan, ¿sí? Bueno, otra forma de medir el ángulo, en este caso, fíjense, esto está todo escrito. A ver, voy a tratar de dibujar acá. Nosotros tenemos este ángulo que nos interesa. Pero por algún motivo no podemos estacionarnos en el punto E, ¿sí? El punto E no podemos estacionarnos acá, pero si nos estacionamos en otro punto tenemos visible el punto E, no podemos estacionar en ese punto, pero por ejemplo nos corremos para atrás y desde un punto E', ¿sí? Podemos ver el punto A, ¿sí? Podemos ver el punto B,
y podemos ver el punto B, ¿sí? Acá, en este caso, se puede hallar el ángulo alfa, ¿sí? Si se presenta este caso, nos estacionamos de forma, esta se llama estación excéntrica, ¿sí? Nos estacionamos por afuera del ángulo y tenemos que poder ver el punto A, el punto E y el punto B, y podemos obtener el ángulo alfa que nos interesa, ¿sí? En este caso, lo que tenemos que tener como dato son la distancia EA, o sea, de este punto de estación, la distancia EA como dato, la distancia EB también como dato, y la distancia que existe entre la estación original y nuestra estación E' que nosotros elegimos, ¿sí? Esos son los datos lineales que nosotros tenemos que tener. Y una vez que estamos estacionados en E', teníamos que poder visar A, visar E y visar B. Entonces tenemos que tener también la dirección angular de A, la dirección angular de E y la dirección angular de B, ¿sí? Esos son estos datos que están acá. Fíjense, está la lectura verdadera del punto A, la lectura verdadera del punto E y la lectura verdadera del punto B. Después está la distancia EA, la distancia E' y la distancia EB. Entonces, lo que hacemos acá es, fíjense, este ángulo que está acá adentro sería alfa. Vamos a escribirlo porque creo que no me va a salir la letra griega. Eso sería alfa. Y esto que tenemos acá que miramos el punto A y el punto B, pero de una estación E', sería nuestro alfa prima, ¿sí? Entonces lo que hacemos vamos a agrandar un poco esto. Lo que hacemos es trasladar estas líneas adentro, ¿sí? De forma paralela, ¿sí? Esta línea es paralela a esta y esta va a ser paralela a esta, ¿sí? Entonces tenemos que acá adentro este ángulo, como son paralelas, estuvimos viendo, este ángulo va a ser alfa prima igual que este. Sí. Alfa prima, el rojo va a ser alfa y acá de vuelta alfa prima, porque son paralelas las líneas azules. Nosotros tenemos acá, bueno, entonces tenemos estas dos paralelas
y dos paralelas cortadas por una transversal, se va a cumplir que este ángulo va a ser igual a este ángulo, ¿sí? Y acá de vuelta arriba, dos paralelas cortadas por una transversal, se va a cumplir que este ángulo es igual a este ángulo. A este ángulo de arriba le vamos a llamar delta 1 y va a ser igual a este ángulo delta 1, y este ángulo acá abajo le vamos a llamar delta 2 va a ser igual a este delta 2. ¿Okay? Entonces ahí tenemos armado, presentado ahí un sistema. Nosotros cuando medimos el punto E dijimos que el dato era la dirección E'A y la dirección E'E. Con esas dos direcciones, restando esas dos direcciones, obtenemos el ángulo entonces E'E menos E'A nos da este ángulo, que lo vamos a llamar Phi, que bueno, vamos a tratar de dibujarlo. A ver. Sí, ese es Phi. Y otro ángulo que tenemos es el ángulo que forma E'E y E'B, que es este otro ángulo que está acá, ¿sí? Y ese ángulo acá lo llaman creo que es un omega, pero no importa eso. En las otras prácticas le solemos llamar psi. Entonces ahí ya le pusimos nombre a todos los ángulos, y acuérdense que el ángulo que nos interesa a nosotros es nuestro alfa, ¿sí? Que nuestro alfa, si se fijan acá en la construcción que armamos, nuestro alfa sería nuestro alfa prima más delta 1 y más un delta 2. Entonces tendríamos este alfa prima, nosotros es dato. ¿Por qué? Porque es E'A menos E'B. Esas lecturas tenemos, son datos. Entonces este alfa prima lo tenemos como dato. Lo que tendríamos que hallar es el delta 1 y el delta 2.
para hallar el delta 1 y el delta 2, lo que hacemos es resolver estos triángulos que se quedaron formados acá. Fíjense, acá E', E, A, E', ¿sí? Y va a formar un triángulo. ¿Sí? De este triángulo, acuérdense que tenemos E', como dato y E', como dato. Phi también es un dato, ¿sí? Y nuestra incógnita es delta 1. Entonces tenemos perdón, es EA es el dato, ¿sí? EA es el dato y E', es el dato. Entonces tenemos un lado y el ángulo opuesto a ese lado como dato, y después tenemos este lado como dato y este lado y este ángulo como incógnita, ¿sí? Entonces ahí con el teorema del seno podemos igualar las relaciones y obtener delta 1, ¿sí? Que sería así como está acá. Seno de delta 1 sobre E', es igual a seno de phi sobre EA. ¿Sí? Ahí despejamos, como está acá. ¿Sí? Despejamos y obtenemos delta 1 de la misma forma. Acá abajo se nos formó un triángulo E', E, B, E', ¿sí? En este triángulo E', es dato, EB es dato, nuestro psi es dato y nuestra incógnita es delta 2. Hacemos el mismo planteo que hicimos con el otro triángulo, con el teorema del seno, ¿sí? Y vamos a obtener el delta 2. Seno de delta 2 sobre E', es igual a seno de, acá está creo que omega, pero sería seno de phi sobre EB. Despejamos el seno de delta 2 y después hacemos arcoseno y obtenemos el valor de delta 2, ¿sí? Entonces ahí obtuvimos delta 1 y delta 2. Y ahí planteamos, ya podemos calcular alfa. Nuestro alfa
era igual nuestro alfa es igual a alfa prima más delta 1 más delta 2. ¿Sí? Alfa igual a alfa prima más delta 1 más delta 2. Y ahí obtuvimos el valor que nos interesaba. Acuérdense de los datos que van a necesitar estacionando en un punto excéntrico. Vamos a necesitar la lectura de A, la lectura de E, la lectura de B y las distancias desde la estación original, que sería E, la distancia de EA, E' y EB. Otro caso puede ser que nosotros tengamos un ángulo, pero que no podamos estacionar afuera, ¿sí? Sino que podamos estacionar adentro del ángulo. ¿Sí? Lo estacionamos adentro en un punto de prima. Queremos obtener alfa y desde este punto de prima podemos visar el punto B, podemos visar el punto A y podemos visar el punto E, ¿sí? Que está acá. Entonces es igual que el otro, pero estamos adentro en esta vez. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a trasladar paralelas a estas líneas E', E'A y E'B. Vamos a trasladarlas y ubicarlas en el punto. Vamos a plantear primero cuál sería nuestra alfa prima. Nuestra alfa prima es la que medimos mirando el punto A y mirando el punto B desde E', ¿sí? Este ángulo. Lo que vamos a hacer es trasladar las paralelas al punto E. ¿Sí? Entonces en este caso, bueno, vamos a marcar de vuelta lo que sería deltas, delta. Tenemos las dos paralelas y una transversal que las corta. Tenemos que esto va a ser de 2 y esto también va a ser igual de 2. Acá arriba también tenemos dos paralelas cortadas por una transversal de 1
va a ser igual a D1 ¿sí? Y ahí planteamos cuál sería la resolución para obtener nuestro alfa, ¿sí? Vemos que nuestro alfa, que es lo que está en amarillo, sería igual a un alfa prima menos el delta 1 y menos el delta 2, ¿sí? Es todo el alfa, y si le sacamos el delta 1 y el delta 2 nos queda alfa. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de obtener los deltas para porque esta alfa prima ya es dato, lo que tenemos que hacer es obtener los delta 1 y delta 2 para hacer esa recta, ¿sí? Acá entonces, como vimos en el anterior, el ángulo entre E'(A) y E'(E) se llamaba phi. Entonces el ángulo entre E'(E) y E'(A) se va a llamar phi. Y el ángulo entre E'(E) y E'(B) se llamaba así. Acá planteamos el triángulo que se forma entre E'(B), E'(A) y E. Este triángulo lo sacamos afuera, y tenemos el caso similar al que teníamos anteriormente. Tenemos un triángulo, tenemos que E'(E) es dato, que EA es dato, ¿sí? Y que phi es dato. La única incógnita es delta 1, y usando el mismo teorema del seno que usamos en el caso anterior, vamos a despejar delta 1, ¿sí? De la misma forma que hicimos en el anterior, con este mismo planteo despejamos delta 1 y calculamos delta 1. Y ahora también el otro triángulo, E', B, E. Nuevamente otro triángulo que tenemos E' como dato, B como dato, y el ángulo, ¿sí? Ponele un bozal. ¿Cómo? Ponele un bozal. Espera que voy a quitar los perros porque no te escucho. Perdón. Decime, no te escuché, Valeria. Que le pongas un bozal, así no ladran. Ah. Sí, pero ya le O dales comida que se tengan. no, le polarizo la ventana para que no miren afuera, eso no. También Bueno, tienes que tener. está en que
tenemos el triángulo, tenemos el dato E', el dato EB, el ángulo phi, el ángulo psi, que es dato, y nuestra incógnita delta 2. Otra vez planteamos el teorema del seno, el mismo planteo que hicimos recién, despejamos delta 2 y calculamos delta 2. Entonces vamos a plantear otra vez una fórmula, pero va a ser un poco diferente a la anterior. En este que anterior era alfa prima más delta 1 y delta 2. En este caso alfa va a ser alfa prima menos delta 1 y menos delta 2, ¿sí? Y así obtenemos nuestro alfa. Esto sería la extensión, esto sería extensión interna y esto externa. Y ahora el último caso es cuando nos estacionamos a un costado del punto tenemos nuestro ángulo alfa y ahora en lugar de estacionarnos atrás, o sea afuera o adelante, lo que vamos a hacer es estacionarnos a un costado, ¿sí? Nos estacionamos a un costado. Esta va a ser nuestra prima. Acuérdense que del punto E' tenemos que poder visar el punto A, el punto B y el punto E. ¿Sí? Estamos en el punto E', tenemos el dato E', el dato de EA, el dato de EB y las lecturas de E', la lectura de EA y la lectura de EB, lectura angular. Entonces lo que hacemos acá es igual que en el anterior, trasladamos nuestro ángulo, este sería el ángulo alfa, planteamos todo lo mismo que en el anterior, los casos anteriores. Esto sería nuestra alfa prima, que es lo que medimos desde el punto E', trasladamos lo que serían estas líneas paralelas ahí en el punto E
¿sí? Lo mismo que hicimos en el caso anterior, pero acá se cruzan las líneas, por eso es un poco más complicado en ese sentido, pero el mismo razonamiento, nada más que al cruzarse las líneas parece más difícil. Entonces acá de nuevo tenemos que, a ver, vamos a hacerlo un poquito más. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Una vez que trasladamos las paralelas, vemos de definir los deltas, ¿sí? Entonces entre esta paralela y esta paralela cortada por una transversal vamos a tener un delta 1 que va a ser igual a este ángulo, delta 1, y entre esta paralela y esta paralela cortada por la transversal roja vamos a tener nuestro delta 2. Delta 2. Y acá también delta 2. Entonces, una vez que pusimos las paralelas, pusimos nombre a todos los ángulos, delta 1, delta 2, vamos a ver cómo tenemos nuestro ángulo alfa. ¿Sí? Acá vemos que nuestro ángulo alfa sería nuestro alfa prima, ¿sí? Menos delta 1, ¿sí? Si le sacamos delta 1 nos quedaría alfa prima menos delta 1, sería esto, y a eso tenemos que sumarle delta 2. Si a eso le sumamos delta 2 tenemos alfa, ¿sí? Entonces nuestro alfa va a ser alfa prima menos delta 1 más delta 2. Y una vez que tenemos planteado la resolución, tenemos que obtener delta 1 y delta 2 de la misma forma que obtuvimos en los anteriores, planteando triángulos y resolviendo con el teorema del seno los deltas. Vamos a ver cómo serían los triángulos en este caso. Perdón. Acá me faltó marcar a phi y sí. Entonces el ángulo E', el ángulo entre E', y E'A, siempre le llamamos phi, y al ángulo entre E' y E'B le llamamos psi.
está. Ahora sí ya tenemos todos los ángulos planteados. Vamos a dibujar los triángulos. Acuérdense que el triángulo era E', E, A y E'. Prima delta 1 ya. ¿Sí? Y tenemos el triángulo igual que en el caso anterior. E' es dato, EA es dato, Phi es dato y nuestra incógnita es delta 1. Teorema del seno y resolvemos igual que acá. Y ahora el otro triángulo. El otro triángulo era E', E, EB y BE. Sacamos fuera el triángulo y lo mismo es E', dato, EB es dato, Psi es dato y nuestra unidad incógnita delta 2. Saltamos delta 2 y estamos. Una vez que hallamos delta 1 y delta 2, planteamos la fórmula de alfa. Entonces alfa era alfa prima, dijimos alfa prima, menos delta 1 más delta 2. Y ahí hallamos alfa. ¿Ven? Este caso es igual de sencillo que estos dos, pero o sea, es lo mismo, la misma resolución. Lo único que hay que plantear bien los triángulos nomás. Se cruzan las líneas, entonces por ahí eso hace que se confundan un poco, pero es el mismo operativo, ¿sí? Proyectamos las paralelas al ángulo a nuestro ángulo alfa prima que medimos desde E', proyectamos las paralelas sobre el punto E. Una vez que tenemos las paralelas, buscamos los ángulos delta, ¿sí? Delta 1 y delta 2, y después los ángulos Phi y Psi. Después planteamos cuál sería el alfa, ¿sí? Alfa prima, siempre es alfa prima, y desde alfa prima partimos, y ahí vemos si le tenemos que sumar delta 1, si le tenemos que restar un delta, si después se le suma otro delta, se le resta, se le suman los dos, o se restan los dos. Siempre es el mismo operativo, pero cambia nomás este último, en el que suele costarle más porque se cruzan las líneas y por ahí se confunden, nada más que por eso. Y bueno, y ahí llegamos al final de lo que vamos a dar hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Hasta acá. Entendieron todo, parece. Clarito, clarito.
Ya vamos a ver algún día, nos vamos a dar cuenta. Así de clarito van a tener que explicar el día del examen. Nadie opina, nadie habla, están todos durmiendo, es viernes ya. No, profe, acá estamos. Estamos acá, profe. Firme ahí como... Y bueno, después, lo que le voy a subir después, me dijo la profesora que ayer estuvieron viendo el tema de los ejercicios. Si tienen alguna otra duda sobre eso, ya pueden esperar la próxima clase, o si no pueden mandarme por el de Classroom, también ahí les puedo contestar. Ahí me llega la notificación de que preguntaron algo y les contesto. Y bueno, si no, el próximo práctico que voy a subir va a ser sobre errores. Errores, el cálculo de errores de colimación y de verticalidad, de inclinación, ¿sí? Que vimos que era una fórmula muy similar al método de Bessel, cambiaba un signo nomás, creo. Así que va a ser eso. Y después de eso vendría, que quizás con eso ya le pongo también ángulos verticales, y después de ángulos verticales va a venir un práctico de esto que estuvimos viendo, de medición indirecta de ángulos. ¿Sí? O sea, el próximo práctico de cálculo de errores y ángulos verticales, y después va a venir esto de medición excéntrica de ángulos. Bueno, ¿hay duda? Si no hay duda, nos vemos la próxima.